Hola, Buenas profe. tardes. Tardes, hola, profe. Buenas tardes a Hola, profe, todos. buenas tardes. Buenas Buenas. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos, chicas? ¿Con orden? Disculpen, disculpen la demora. Estaba saliendo y terminando en la comisión B. eh, y ya nos ponemos a tiro. Bueno, ¿podemos largar, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? No sé si Sí, está profe. Lucas, Sí, profe, sí, sí, acá estoy, recién estoy llegando a casa, le Ernesto. pido disculpas. Le ¿Cómo? respondí el mensaje que usted me solicitó, recién estoy llegando a casa, le pido disculpas. Ah, bueno, no hay problema. Ahí le respondí el mensaje que me mandó por privado, quédese tranquilo. Ah, buenísimo. Sí, ahí lo acabo de ver. Lo acabo de ver, Lucas. Muchas Sí. gracias. Cualquier No, de cosa. nada, por favor. Bueno, tiene que ver, esto que estoy conversando con Lucas tiene que ver con lo primero que quiero contarles, que bueno, he recibido las respuestas del formulario, eh, creo que todas, ¿sí? Tengo ahí me llega inmediatamente, ni bien se responde. Dos cuestiones en torno a esto. Primero, decirles que, bueno, Lucas me va a dar una mano en cargar las notas para que ustedes ya la tengan. La nota es aprobado o desaprobado o reprobado eh, por tratarse de un trabajo práctico. No hay nota numérica, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Es aprobado o desaprobado. La buena noticia de esto que les quiero adelantar es que todos quienes me han enviado el formulario con las respuestas han aprobado, ¿sí? Eh, lo segundo que quiero contarles o comentarles en relación a esto es que he recibido casi todos los trabajos en tiempo y forma, es decir, con vencimiento al día de ayer a las 12 al mediodía, y hay un conjunto de 10 12 trabajos que los he recibido posterior a esa hora de ayer, incluso en el día de hoy. Em, yo sé que voy a cometer una injusticia, pero los voy a tomar como aceptados, como recibidos, porque en esta ocasión no solo me importa la forma, es decir, el cumplimiento horario de día y horario, sino que me importa también el contenido, ¿no? Y en eso todos los que nos han enviado, los que me han enviado han respondido satisfactoriamente, cumpliendo más del 60%, con lo cual están aprobados. Eh, entonces, voy a dejar de lado esa formalidad que era la fecha y hora de presentación para darle más prioridad al contenido. Y sé que es una injusticia para quienes han cumplido en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, ¿qué les tengo que pedir? Que para la próxima instancia evaluativa, que seguramente va a ser un poco más compleja, con algún grado de desarrollo, esta consideración de presentar el examen fuera de tiempo y de hora no va a estar disponible, ¿no? Entonces, les voy a pedir que, porque la idea es que todos podamos poner un poco de cada uno para sacar las distintas materias, esta en particular, adelante. Entonces, les voy a pedir en eso que no se demoren, ¿sí? Que cumplamos el plazo establecido para el trabajo práctico, para el examen evaluativo, lo que sea que definamos para una segunda instancia de evaluación, eh, porque esta va a ser la única vez que voy a omitir el tema de la presentación fuera de término, ¿sí? Por ahora nos quedemos con la buena noticia de que todos han aprobado. Felicitaciones a todas y a todos, con un muy buen porcentaje de respuestas afirmativas en todos los casos. Así es que eso está bueno. Eh, el formato era de múltiple opción, sin desarrollo. Eh, para la próxima instancia va a incluir un desarrollo, consideraciones conceptuales, van a tener que desarrollar distintos conceptos, relacionar unas cosas con otras, y eso va a exigir de parte de ustedes una lectura más concienzuda, más detenida,
sobre estos temas que me parecen son muy importantes eh, y que para la tarea, como siempre digo, que van a tener que desarrollar, va a ser una caja de herramientas que a ustedes les va a permitir sortear y resolver un montón de conflictos dentro de los equipos de trabajo, ¿no? O de la institución donde se desarrollen. Incluso sirven mucho para la vida de cada uno. Así que eso va a tener un grado mayor de exigencia en la próxima instancia. Así que no se detengan en la lectura, no le dejen acumular. Yo sé que tienen varias materias, pero, y la vida, digamos, además de las materias, pero bueno, no intenten que no se les acumule para que no lleguen tan apretados a la próxima instancia evaluativa. ¿M? Bueno, habíamos, habíamos avanzado en el encuentro número 5 con la definición y características de inteligencia y nos quedó afectividad y voluntad, ¿m? Para este encuentro. Vamos a tratar de desarrollarlo. eh, y avanzar un poco más porque, bueno, venimos bien, como decíamos, con el tiempo, pero no nos tenemos que detener. En, en el texto que tienen ustedes asignado allí de Espinosa Prado, hay una definición de afectividad, ¿no? Nosotros veníamos viendo distintas cuestiones: atención, memoria, olvido, imaginación, la creatividad como una profundización de esa capacidad imaginativa que tienen los seres humanos. Vimos sensación, percepción, y ahora, ¿sí?, avanzamos en ese complejo psicológico, ¿sí?, con inteligencia, que ya vimos el encuentro pasado, afectividad y voluntad. En ese marco, si ustedes observan la guía de estudio, es una serie de conceptos que intentan explicar de alguna manera la conducta, ¿no? Lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo percibimos el mundo, cómo nos afecta. Y entonces la afectividad, que es lo que vamos a entrar ahora, vamos a tratar de conocer qué es la afectividad humana, identificar las manifestaciones que tiene y diferenciar entre emoción y sentimiento, ¿no? Y vamos a proponer, como siempre, hay distintas definiciones, ¿no? Nosotros tomamos la que proponen estos autores, que las define como un proceso psicológico, obviamente, que resulta de la correspondencia, dice la definición, que resulta de la correspondencia o no, ¿sí? La afectividad, ¿sí?, resulta de la correspondencia o no de las necesidades del sujeto con su entorno, ¿sí? Y que esa correspondencia o no de esas necesidades con el entorno, ¿sí?, origina en el sujeto reacciones favorables o reacciones desfavorables, ¿sí? Y que esas reacciones favorables o desfavorables se expresan en estados, dice la definición, en estados de afectación, ¿sí? ¿Cuáles son esos estados de afectación? Emociones, sentimientos, estados de ánimos y las pasiones como algo particular dentro de esa afectación. Lo que vamos a hacer es avanzar en la identificación de algunas características de la afectación. Es decir, cómo nos afecta, ¿no? De ahí afectación. Dice, la afectividad tiene algunas características, ¿no? Es decir, la intimidad es una de esas características, que es el modo absolutamente personal de cómo cada quien experimenta el estado afectivo, ¿no? Em, entonces, una misma situación, ¿sí? Por ejemplo, un accidente, ¿sí?, en una persona le causa mucha pena y a otro le puede causar otra reacción, como puede ser bronca, ¿no? O un análisis de cómo frío, de cómo
sucedió el accidente, ¿no? La intimidad es el modo en cómo una situación afecta a cada individuo, es un modo muy personal, ¿no? La intimidad. Eh, Tiene otra característica, que es la polaridad. Y ahí lo decíamos en la definición, ¿sí? La afectividad oscila entre lo agradable, ¿sí? O lo positivo, y lo desagradable o lo negativo, ¿no? Eh, Podemos en un cumpleaños alegrarnos por la presencia de nuestros amigos, pero estamos tristes porque, qué sé yo, no están nuestros padres, ¿no? Eh, Negativo y desagradable o positivo y agradable, la polaridad, ¿no? En esos dos extremos, agradable y desagradable, la afectividad. Puede ser de la una o de la otra. La profundidad es otra característica, ¿no? Es el grado de significación que tiene para cada uno, ¿sí? eh, la afectividad, lo que estoy padeciendo o lo que me está afectando, para decirlo correctamente, ¿no? ¿Qué grado de significación? ¿Es más, menos importante una cosa que la otra? El amor de mi familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, ¿es más, menos importante que el amor de mis amigos, ¿no? Porque el sentimiento de amor de un amigo, de amistad, ¿no? La profundidad. Tiene otra característica, la intensidad, ¿sí? Acá nos referimos a la magnitud de la vivencia, ¿no? Y que tiene su manifestación en la fisiología, es decir, hay reacciones fisiológicas, ¿eh? El cuerpo lo siente, podemos decirlo, ¿sí? Se acelera el ritmo cardíaco, la presión arterial, ¿sí? Se acelera la respiración, ¿no? Ante una situación, no sé, volvemos al ejemplo del accidente, ¿no? Alguien se le acelera el pulso, otro se le complica la respiración, otro se queda quieto, otro ayuda, ¿no? La intensidad con la que vivo una situación me afecta en algunas funciones fisiológicas, ¿no? Lo siento en el cuerpo, el ritmo cardíaco, la presión, me afecta. Si hay una, no es que lo que siento no le pasa nada al cuerpo. Todos tenemos experiencias de cuando tenemos un susto, ¿no? Eh, y nos pasan cosas en el cuerpo, ¿no? Eh, Yo particularmente tengo la sensación no sé, me han entrado a robar a mi casa, ¿no? Eh, y salir a ver qué pasa y esas cosas que sucede que no sabes si están adentro, si ya se fueron, el escalofrío, la temblequera corporal, son es la intensidad con la que vivimos esa afección. ¿Sí? La amplitud, ¿sí? Indica de alguna manera cómo todo esto que son procesos afectivos nos comprometen y afectan toda la personalidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha perdido un familiar que ya no lo tiene, ¿no? Es decir, ese dolor, ¿no? Como afectación, permanece siempre. ¿Sí? Entonces, la amplitud es una de las características del proceso psicológico de afectividad. Y el nivel es otra característica. ¿Sí? Es la valoración social que puede adquirir una experiencia afectiva. Yo cuando leía esto, pensaba en un ejemplo y la verdad que el mismo texto me dio la clave para proponer un ejemplo. En el texto dice que, bueno, es la valoración social de una experiencia afectiva. Eh, y pone el ejemplo de que en nuestra sociedad odiar se valora negativamente, ¿no? Y me hizo pensar en algunas cosas, ¿no? De nuestra actualidad. Que quizás eso también tenga que ver con los periodos, con los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy se propone
que hay que odiar más a cierta y determinada sector de la sociedad, o que no lo odiamos lo suficiente. Entonces, ahí se produce como una situación donde el nivel de la afectividad vinculado a lo que socialmente se le otorga valor negativo o positivo puede variar, ¿no? Estas son las características que se le asignan a la afectividad según este autor, ¿no? Las repasamos: intimidad, polaridad, profundidad, intensidad, amplitud y el nivel, ¿no? Es decir, el nivel de valoración social que un sentimiento, como puede ser el de odio, puede tener, ¿sí? Lo mismo que el del amor, lo mismo que distintos sentimientos, ¿no? Ya los vamos a ver más adelante porque hay una distinción, ¿sí? No todos dicen lo mismo, ni tienen la misma intensidad, ni tienen objetivos iguales, ¿no? Eh, Estas características de la afectividad tiene sus manifestaciones también, tiene sus manifestaciones, ¿no? Las emociones son una de esas manifestaciones, ¿no? Son reacciones afectivas, ¿no? Que surgen las emociones rápidamente frente a un estímulo, ¿no? Y que de alguna manera modifican o tienen o generan reacciones y modificaciones psicológicas y fisiológicas, ¿sí? Son de corta duración y son súper intensas, ¿no? Las emociones, ¿no? Y hay distintas dimensiones de las emociones, ¿no? Vamos a mencionar tres: los componentes subjetivos, los componentes conductuales y los componentes fisiológicos de las emociones, ¿no? Los componentes subjetivos eh, se refieren a lo que sucede. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la intimidad es una característica, ¿no? De la afectividad? Bueno, aquí se repite: en los componentes subjetivos de las emociones es lo que el sujeto experimenta o siente de alguna manera cuando atraviesa un estado emocional, ¿no? Implican disposiciones afectivas, por supuesto, de agrado y desagrado, la polaridad que decíamos hace un rato, ¿sí? Hacia las personas, objetos o hechos. Este es el componente subjetivo. Después tenemos el componente conductual o los componentes conductuales, que son las expresiones del rostro, los gestos, lo que hacemos, ¿no? Eh, y podemos encontrar cientos de reacciones emocionales, de conductas cuando tenemos alguna emoción, ¿no? Y que la expresamos en esa expresión corporal de alguna manera. Y los componentes fisiológicos son las reacciones somáticas, ¿sí? Las que se dan en el cuerpo, pero no como conducta en relación a lo de recién, a las expresiones faciales, gestos, acciones, sino que se dan a nivel más fisiológico: alteraciones en la circulación, los cambios respiratorios, la, nunca cuando vemos algo que nos gusta, la secreción en la boca, no sé, de un chocolate, y a quien le gusta el chocolate genera una sensación de saliva, ¿no? Porque nos gusta, y la boca se prepara para comer eso que nos gusta. Eh, entonces, esos serían los componentes fisiológicos. Repasamos: las dimensiones de las emociones son tres componentes: el subjetivo, el conductual y el fisiológico, ¿no? Eh, y después vamos a tomar una definición de Willem Wundt. Dice que las emociones se dividen en dos de acuerdo a cómo se da la actividad, ¿sí? Y ahí tiene dos conceptos. La actividad puede ser esténica o activa, o puede ser asténicas o pasivas. Esténicas con E o activas son aquellas que incrementan la actividad del sujeto. Una emoción que incrementa la actividad del sujeto
originando modificaciones en nuestro cuerpo, en nuestra psicología, ¿sí? Por ejemplo, me entero de una noticia que me alegra mucho, mi cuerpo lo expresa, salta, se ríe, abraza si estamos compartiendo un momento, ¿no? Esténicas o activas. O pueden ser asténicas con A, ¿sí? O pasivas, son las que disminuyen la actividad del sujeto, ¿no? Eh, Cuando me quedo inmóvil por alguna situación, ¿no? Sé, la situación del asalto, ¿sí? O podés ir y ver qué pasa o te quedás tieso, inmóvil, ¿sí? Tieso o inmóvil es una inhibición de la reacción motora y eso se identifica con el tipo de emoción asténica, ¿sí? Que produce la inhibición de la reacción motora. ¿Estamos hasta ahí? Esténicas o asténicas. ¿Estamos? Y se identifican algunos estados emocionales, viéndolo ahora para que no nos demoremos tanto en esto y podamos ir a lo otro. Estados emocionales. Y ahí identifica tres, seguramente hay más. Nosotros nos vamos a quedar con estas tres. Dos que son emociones por vía negativa o de lo desagradable, ¿sí? La ira y el miedo eh, son emociones desagradables, pero la ira tiene que ver lo desagradable originado en una frustración, ¿no? La ira es una emoción desagradable que se origina en una frustración, ¿no? Y eso, bueno, hay gente que se emociona muy desagradablemente, no sé, pensaba en un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? El tránsito. Hay conductas irascibles en el tránsito, ¿no? Lo vemos todos los días. Y también hay situaciones donde la ira desencadena una situación que termina en tragedias, ¿no? Hay una frustración, alguien que no me dejó pasar y me tocaba a mí, alguien que me encerró y me chocó, no sé, tiene que ver con la frustración. Y el miedo es una emoción también desagradable, pero que se presenta ante una amenaza. No es la frustración, sino que es la amenaza, ¿no? El miedo. Y el placer, en esa polaridad, ¿sí? Es una emoción agradable, ¿sí? Que se provoca o que nos provoca reacciones de deleite y que se produce ante la satisfacción de una necesidad o la expectativa de la satisfacción de una necesidad. No sé, decimos el ejemplo del chocolate. Cuando como chocolate, que me gusta el chocolate, bueno, lo disfruto, podemos decir, ¿no? Hay una sensación de placer en eso, ¿no? Hay una emoción agradable. Después vienen las teorías de las emociones, que no nos vamos a detener en eso, y vamos a diferenciar las emociones de los sentimientos, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Bien, profe, se entiende bien. Bien, Si profe. yo estoy siguiendo más o menos para la exposición el orden en el que ustedes tienen los textos. Si alguien ha accedido a los textos, se darán cuenta que no me voy mucho de eso y por eso es importante si hay algo de los textos que no entienden y ahora en lo que estamos conversando surge alguna duda, por favor, me interrumpen y lo desarrollamos un poquito más, ¿sí? Confío en que ustedes me van a decir cuando haya algo que no entienden, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Eh, Sí, profe. Tenemos por un lado las emociones, ¿sí? Dentro de la afectividad, y tenemos los sentimientos por el otro lado. No son lo mismo. ¿Mm? Habíamos dicho que la emoción tenía un carácter en torno a la duración, que cómo era la emoción. De corta duración. De corta duración.
¿no? Y la intensidad o la Y forma en de que se gran presenta intensidad. de gran intensidad. Bueno, los sentimientos son distintos de eso. ¿M? Es un proceso afectivo también, por tanto psicológico, eh, que se forma o que se desarrolla en la persona, en el sujeto, y que tiene mucho que ver con la experiencia de vida, con la experiencia en el entorno social, en el entorno familiar, y que además no son intensos, no son inmediatos, no son de corta duración, sino que justamente es lo contrario. Son prolongados, ¿sí? De menor intensidad que las emociones, ¿no? Y que tiene que ver con ese desarrollo o esa experiencia de la vida con otros, ¿no? Una amistad que se desarrolla o que se ha ido construyendo a lo largo de toda una vida, porque fuimos amigos del primario, después en el secundario, y somos grandes y nos seguimos. Hay una amistad, el sentimiento de la amistad que es duradero, ¿sí? Tranquilo, pero duradero, firme. Y hay algunos tipos de sentimientos, nosotros vamos a mencionar para seguir el texto, tres tipos de sentimientos, sentimientos morales, ahí incluimos o identificamos al patriotismo, ¿no? Cuando vemos expresiones en relación a nuestra bandera, decimos amor por nuestra bandera, o cuando sin conocerlo tenemos ese amor por nuestros excombatientes de Malvinas, ¿no? Hay un sentimiento de afecto patriótico porque, bueno, le pusieron el cuerpo y defendieron ese territorio, la soberanía, ¿sí? La solidaridad, y podemos reconocer un montón de gente que es solidaria y ese sentimiento no lo abandona. Toda la vida ha sido solidaria, ¿no? O a partir de que empezó a desarrollar esa actividad no lo dejó más, ¿no? Se sostuvo en el tiempo. Hay un sentimiento moral, ¿no? Pueden haber sentimientos morales como estos, pueden haber otros, por supuesto. Hay sentimientos intelectuales o lo que decimos el amor por la ciencia, la persona o el sujeto que ama estudiar, ¿no? Y se dedica a la investigación, o todo el tiempo está leyendo, o todo el tiempo quiere aprender, ¿no? Sentimiento intelectual. ¿Sí? O pueden haber sentimientos estéticos, el amor al arte, a la música, a lo que se expresa mediante distinta configuración artística. ¿Sí? Entonces se mencionan esos tres sentimientos, ¿no? Que son, como dijimos, un proceso afectivo, que tiene que ver con el entorno social, que es prolongado, que es de menor intensidad, pero no menos fuerte, en el sentido de sólido, ¿sí? A veces, y en esto no hay que confundir la intensidad con la solidez, ¿sí? No hay que confundir que es más importante uno que otro, porque uno se da con mayor intensidad que el otro. ¿Mm? Bueno, hay otros elementos a sopesar, ¿no? Por ejemplo, lo que dura, el tiempo de duración de este eh, proceso psicológico afectivo que son los sentimientos. ¿Mm? Entonces, para pasar en limpio, diferencias entre emoción y sentimiento. Dijimos, emoción, mayor intensidad, menor duración; el sentimiento, menor intensidad y mayor duración. ¿Mm? La emoción, podemos decir que es similar en el hombre que en los animales, es decir, hay una afectación fisiológica, si se quiere, en la emoción, en ambos, ¿sí? Pero el sentimiento solo se da en los seres humanos, ¿no? Porque tiene carácter histórico y social, ¿sí? La historicidad del ser humano le permite los sentimientos. Eh, la emoción es de carácter circunstancial, es decir, es un estímulo, una situación concreta que desata esa reacción, la emoción, y en el sentimiento se desarrollan y enriquecen la vida porque son de distinta calidad
y en variedad también. Están ligados los sentimientos a necesidades culturales, ¿sí? En tanto que la emoción se anclan más en lo biológico y están o aparecen desde el nacimiento, ¿no? Alguien, un bebé que llora es porque tiene hambre, ¿no? Hay una emoción ahí que hace del llanto una manifestación para que le den de comer. ¿Estamos? Son diferencias básicas entre emoción y sentimiento, pero fundamentalmente, siempre que nos referimos a estos, los diferenciamos por el carácter social y la menor intensidad y duración de unos, y la mayor intensidad y menor duración de la emoción, y que tiene carácter institucional, circunstancial, en el caso de las emociones. ¿Vamos hasta ahí? Eh, Luego vamos a hablar de los estados de ánimo. Tienen algunas características los estados de ánimo, y tienen que ver con la actividad, ¿no? de las personas. Constituye una cualidad de la personalidad que se puede modificar por distintas circunstancias. Estas características pueden tener que ver con la historia afectiva de esa persona, con su entorno social, con el desarrollo de su personalidad. Pueden haber habido experiencias frustrantes o satisfactorias, y eso de alguna manera va construyendo el estado de ánimo de las personas. ¿Vieron? ¿Han tenido alguna expresión del estilo de esa persona? Yo tengo una compañera de trabajo, decimos, nunca está triste, siempre es amable, siempre tiene una sonrisa en la cara, en el rostro, nunca está mal, ¿no? Un estado de ánimo con ciertas características, ¿no? Y hay otro que decimos, pero esa persona es una mala onda, desde que la conozco es mala onda, ¿no? O está siempre de mal humor, o no hay nada que le venga bien. Todos hemos tenido expresiones como estas en algún momento, y nos referimos justamente a lo que el texto llama estados de ánimo. Se desarrollan sobre la base del temperamento, que es un componente que viene dado, eh, que es innato, digamos, viene con nosotros el temperamento. Son dinámicos estos estados de ánimo porque pueden transformarse, pueden modificarse por distintas circunstancias. Y además, los estados de ánimo tienen su manifestación, ¿no? Los podemos observar a los estados de ánimo, y ahí encontramos la alegría, la tristeza, el optimismo, la serenidad. Bueno, da el texto varios ejemplos de los estados de ánimo, y nosotros podemos encontrar muchos otros, ¿no? Personas de esas que son calmas, que piensan antes de hablar, ¿no? La mesura, o personas que cualquier cosa las entristece o se ponen melancólicos, o en el caso del tránsito, ¿no? La irascibilidad, ¿no? Cualquier cosa lo saca, decimos. No, bueno, eso tiene que ver entonces con ese componente innato, que es el temperamento, pero además con las experiencias de vida en los entornos sociales, y de la frustración o satisfacción que hemos tenido en distintas circunstancias. ¿No? Tenemos, además de los estados de ánimo, tenemos las pasiones. ¿Qué es la pasión? Viene de padecer, ¿no? Lo que padecemos y lo que de alguna manera nos afecta. También lo podemos relacionar con afectividad, lo que nos afecta, ¿sí? Pasión viene de padecer. Por eso, cuando vemos, ¿no? Qué sé yo, escuchamos, por ejemplo, la pasión de Cristo, ¿sí? Es los sufrimientos que Cristo padeció, ¿sí? Cuando hablamos de padecer, entonces nos referimos a aquello que nos afecta, que no podemos de alguna manera hacer que no nos suceda nada.
no podemos evitarlo. Entonces, vamos a decir que es un proceso afectivo profundo, constante e intenso, que nos involucra completamente, ¿sí? Y que de alguna manera hace que oriente nuestra actividad, ¿sí? O hacia un objeto que puede ser, el objeto puede ser una persona, perseguir una idea o realizar una actividad, ¿no? Y que además ese objeto tiene la característica de ser único e irreemplazable. Es decir, no puedo hacer otra cosa que dirigirme hacia ese objeto, único e insustituible, irreemplazable. Y ahí en las pasiones se mencionan de dos tipos, superiores e inferiores, ¿no? Las superiores son aquellas que nos desarrollan personal y moralmente, es decir, que dice moralmente, nos desarrollan, nos hace crecer, nos dan una cualidad mejor de la que antes teníamos, ¿no? Eh, la dedicación, la solidaridad, por ejemplo, decíamos recién, ¿no? La entrega a una causa noble, ¿no? No sé, imagino, me acuerdo en este momento de la propaganda de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Es decir, personas que su formación la ponen a disposición de algo que es difícil que otros hagan, ¿no? Y que no podrían no hacerlo. Dedican su vida a eso. Ese objeto de la actividad está vinculado a una pasión, ¿no? A un proceso profundo e intenso que involucran toda la personalidad porque se tienen que mudar, porque se tienen que ir a lugares absolutamente alejados y con realidades extremas, ¿no? Pero está vinculado al desarrollo personal y moral de la persona, es decir, lo hace crecer. O las inferiores, ¿sí? Pasiones inferiores que ese desarrollo que nos daban las anteriores que hablábamos, en este caso las obstaculizan, es decir, impiden que me desarrolle, que crezca, que adquiera habilidades, ¿sí? Impiden y obstaculizan el desarrollo personal y además afectan negativamente las relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, los hábitos negativos, que nosotros le decíamos vicios. ¿Se acuerdan? Retomamos uno de los primeros temas, ¿sí? Los vicios es una pasión, ¿no? Inferior. El alcoholismo o el juego, ¿no? Y esas pasiones, que repito, un proceso afectivo profundo, constante, intenso, que nos involucra de lleno, completos, ¿sí? Eh, pueden afectarnos negativamente cuando se trata de este tipo de actividades que no podemos dejar de hacerlo. Una pasión es aquello que no podemos dejar de hacerlo. ¿Cómo es la propaganda de, creo que es sacada del secreto de sus ojos? ¿Cómo es que dice? Que hay algo de lo que uno puede cambiar de todo, menos de la pasión, ¿no? Hace referencia a esto. Fíjense en un lenguaje cinematográfico cómo nos dice esto. No podemos cambiarlo. O sea, nos embarga completamente, no podemos cambiar de pasión. ¿Mm? Em, ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué me Sí, profe. dicen? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe, se entiende. ¿Conocen personas Bien, bien. apasionadas por algo? Yo anoche por River Profe, Plate casi muero de un ¿Superiores infarto. o inferiores, no? ¿Cómo? No, yo era ayer por el partido de River. Bueno, mi pasión es el Club Atlético River Plate. No Yo sé soy de en qué. Boca. Yo soy de Boca, imagínate cómo estoy. Imagínate. ¿Dormiste afuera? No, no, ni me hables. Ni me hables. Bueno, profe, sí. eh, el argentino por lo general es muy apasionado, me parece, ¿o no? O sea, creo que es la característica que nos distingue del resto del mundo. O el latino en Y general, pero el argentino sobre todo yo creo que tiene esa característica muy a flor de piel.
sí, yo no sé si eso es bueno o es malo, porque Y entiendo a que, veces bueno y a veces malo. claro, porque digo, miremos el texto, lo que dice. No lo dice, lo estoy pensando yo como inferencia de lo que vamos leyendo, pero digo, no menciona en la definición de pasión que intervenga la razón, por ejemplo, ¿no? Sino que es algo que nos embarga completamente, ¿no? Que por más que diga que todo va para un lado, yo decido ir para el otro porque eso es lo que a mí me hace feliz, en el caso de las pasiones superiores, ¿sí? O para el otro lado, no lo puedo evitar. Me voy a las slot aunque pierda todo el sueldo que acabo de cobrar, ¿sí? Lo que definiríamos como un vicio, ¿no? Pero coincido con vos, Santiago, que hay algo de pasional en todo lo que hacemos, ¿no? Para lo Como bueno que, y para lo malo. claro, como que nos ha llevado a cosas muy buenas y a cosas muy malas Claro, a lo largo de... porque yo creo que a la pasión le falta ese componente de racionalidad, ¿sí? Que te hace, de alguna manera, eh, que lo vamos a ver en la voluntad, que sí tiene un componente de racionalidad, que lo vamos a ver ahora. Eh, la pasión carece de eso, ¿no? Te motiva, te lleva, no lo podés evitar. Por eso la pasión es padecer una condición, es decir, te afecta sin que puedas hacer demasiado para que no te afecte, ¿sí? De una manera o de la otra. Profe, Muy sería como hacer relacionado con, algo que nos guste, ¿Cómo? por ejemplo, sería como hacer algo, o sea, creo, se puede convertir algo en pasión. Por ejemplo, mi marido anda en bici, hace mountain bike. Le podemos decir que es como un hobby, que le gusta y demás, pero se termina convirtiendo en una pasión cuando ya sufre porque, no sé, a lo mejor le fue mal Claro. en una carrera, entonces ya va sufriendo como que lo termina padeciendo, digamos. Sí, o cuando no encontrás límites en la actividad, es decir, llueve, cae piedra, igual se va a estrenar. A Sí, entrenar. Yo digo estrenar y me acuerdo mi hija me sí. reta porque digo estrenar y es entrenar. No, entrenan, sí. Entrenar. Digo, no hay condición climática que lo detenga a riesgo de que se enferme, a riesgo de que le pase algo, ¿sí? Ujú. Eh, Vinculamos la pasión a lo deportivo porque somos una sociedad competitiva, ¿sí? Pero también hemos tenido médicos apasionados de lo suyo, que han tenido mal, por ejemplo, Favaloro, o, o los docentes que la pelean aunque no cobren lo que tienen que cobrar y aún así siguen yendo a dar clases, se enfrentan a 30 chicos en el secundario o en el primario y aún así siguen adelante, ¿no? Entonces, profe, como que la pasión está muy atada a la vocación también, o la vocación está muy atada a la pasión, ¿o no? Sí, en el proceso de ¿O son discernimiento conceptos distintos? vocacional interviene la racionalidad porque uno tiene que poder discernir entre aquellas cosas que te afectan, en términos de lo que venimos leyendo, de manera agradable o desagradable, lo que te genera la posibilidad de satisfacer una necesidad y la que no te genera eso la posibilidad de verte toda una vida haciendo eso y lo que te provoca, si te provoca un sentimiento de desagrado, eh, que puede ser ira, miedo, o te provoca placer, ¿no? Y como vamos a entrar a ver ahora más adelante, todas esas consideraciones interviene de alguna manera la racionalidad, el razonamiento o el discernimiento, ¿no? Luego, vos no podés evitar hacer lo que haces, ¿no? Como en el caso del ciclismo, como en el caso, como un montón de otros casos que podemos mencionar de gente apasionada con lo que hace.
¿sí? No puede evitar hacer eso, ¿no? Y si no hay condicionamientos que se lo impidan, lo hace. Ese puede que ahora se dice muy común la. ¿Se cortó? ¿Cómo? Yo no estoy escuchando, no sé ustedes. Ahora me No, profe, se le corta. sí. De última que Danilo, cheque la cámara porque tiene mala conexión. sí, Danilo, a ver, apaga la cámara un ratito a ver si ahí mejora. A ver, ¿no? Puede que ahora se hable, profe, mucho de las. Cuando están en situaciones así, de zona de confort, se habla mucho de la parte de la psicología. Em, sí, esa zona de confort podríamos pensar que elimina lo pasional, es decir, eh, vos salís, Por todos digamos, por los dejás de comportamientos lado. que tiene la persona. Ajá. ¿Cómo? Por hablar de los comportamientos que tiene la persona, sentirse seguro. Ahora es muy común que se escuche la palabra esa, que siempre hablamos, está en una línea de, una zona de confort, es decir, está Claro, lo que pasa es que la seguro. pasión, en algún sentido, implica el sacrificio y no te importa. La zona de confort sería lo contrario, ¿sí? Es eliminar todas aquellas cuestiones que impliquen un sacrificio. Entonces no salgo de donde me siento cómodo, ¿sí? No hago un esfuerzo por hacer o presentarme o encarar un desafío, porque me mantengo en la zona de confort, ¿sí? Eh, Sería, de alguna manera, un caso opuesto al tema de el sentimiento pasional, ¿no? Pero digamos, está bien lo que decís, pero en sentido contrario. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. profe. Bueno, em, bueno, estos temas me parece que son absolutamente atinados y pertinentes eh, a la hora de pensarnos como parte de un entramado social, ¿no? Eh, Hemos dado algunos ejemplos de la vida cotidiana y todo lo podemos poner en perspectiva, ¿no? De estos conceptos. Cuando vemos a alguien que manifiesta alegría o vemos, no sé, suele verse o los fines de año o los comienzos de años, eh, los chicos que egresan y que se reciben manifestando la alegría y vemos que les tiran de todo, que se suben a una camioneta y dan vuelta por todos lados. Bueno, todas esas dimensiones de cómo lo vive un sujeto, cómo lo expresa, esa emoción, ese sentimiento, ¿m? Son realidades con las que estamos en contacto todos los días y el ejercicio nuestro desde lo académico es poder de alguna manera identificarlos. Cuando yo puedo identificar, ¿sí?, que algo es una emoción y no es un sentimiento, cuando alguien reacciona de una manera o de otra, por ejemplo, en un grupo de amigos, en el equipo de trabajo, entre mi grupo de estudio, pero que eso es una emoción, pero que no define el sentimiento que pueda tener por hacer tal o cual actividad, a nosotros, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, Saber que hay características de esas, eh, de la afectividad y que esa característica pueden tener que ver con circunstancias de la vida, de la experiencia personal, de frustración o no, eh, la intensidad, es decir, todas estas cuestiones las tenemos que poner en valoración eh,
Por ejemplo, cuando alguien me contesta mal, ¿no? O cuando alguien me contesta algo que interpreto o que percibo está cargado de negatividad. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo es la percepción? ¿Sí? Es decir, ¿cómo me represento eso que hizo, que manifestó, que dijo? ¿Mm? Son todas cuestiones que, como decimos, la podemos aplicar a la vida cotidiana, pero también, ¿sí? A los equipos de trabajo, para evitar conflictos, para mejorar las relaciones, ¿no? El buen clima laboral. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Bueno. Em, Entonces la afectividad es un tema tan nuestro y que nos atraviesa de múltiples maneras que no podemos escindirlo de la realidad laboral. La afectividad es parte nuestra. ¿Sí? Eh, Alguien podría decir, no somos robots, y estaría bien dicho, ¿sí? Pues si hay algo de lo que carecen los robots es de sentimientos, emociones, afectividad, ¿sí? Eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Y entenderlo, decodificarlo, puede hacer la diferencia entre un equipo de trabajo productivo y uno improductivo, entre un clima laboral que favorece la actividad en equipo o un clima laboral que desperdicia oportunidades por no comprender estas cuestiones. Entonces, hay que estar muy atentos. Yo no digo que ustedes tienen que transformarse en especialistas de esto porque no pretendemos que sean profesionales de la psicología, pero sí por lo menos saber que no todos somos iguales y que cada uno tiene su historia y que en esa historia hay procesos de afectación psicológica satisfactorios o de frustración, ¿sí? Y que eso nos va formando y que eso nos hace ser como somos y que como somos lo llevamos al trabajo, ¿sí? Como somos, actuamos y entenderlo, sobre todo si conducimos procesos institucionales, laborales, si nos vinculamos a un área de relaciones humanas o somos parte de la decisión de conformar y tenemos que dar un consejo para constituir un equipo de trabajo o asignar tareas específicas, estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Así es que, bueno, finalmente, no, quise avanzar en el otro tema, pero va a quedar para el próximo, para el próximo encuentro. Y quiero entregar en horario, por segunda vez, entrego en horario, ¿sí? El grupo, así que no me van a poder decir nada. Bueno. Insisto, consultas me las hacen llegar, tienen mi correo electrónico, así es que no tengo problema en contestar alguna duda y nos manejamos así, en el tiempo que cada uno tenga, me va haciendo la consulta y les voy respondiendo, ¿no? Por ahí será un audio, por ahí será un texto, pero digo, no se queden con las dudas y hagan la consulta, ¿sí? ¿Terminamos alguna consulta ahora? No, No, solo profe. decirle que los temas de hoy han sido muy interesantes y uno a veces no los analiza tanto ni los piensa tampoco hasta que no lee un material que te hace abrir un poquito más los ojos, pero es un tema que es bastante muy entretenido. Es que convivimos, son parte de nosotros, entonces los naturalizamos, pero cuando los ponemos en una situación de análisis, empezamos a tomar conciencia de algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, nos ponen en perspectiva de distintas realidades. Atender esa perspectiva puede hacer la diferencia entre un buen resultado y uno negativo. Así que bueno, a pensarlo y nos vemos la próxima semana. Que tengan lindos días, que disfruten de la vida y de las cosas que hacen. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe, profe. igual. Hasta el Gracias. lunes. Chao, Chao, profe. profe, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, profe.
Chicos, les robo unos minutitos con respecto a los mensajes que fueron enviados el día viernes y el día de hoy con un grupo que se detectó. Bueno, queremos transmitirle que se queden tranquilos, que su número de teléfono y demás datos personales están todos bien guardados, están protegidos, pero a partir de ahora, cada vez que se tenga que realizar algún grupo de más, les vamos a solicitar que nos mantengan informados y que estén los profes de acuerdo, ¿sí? Por más que sea un grupo particular de ustedes de estudios, lo entendemos porque hemos estado al lado de ustedes, incluso yo lo estoy actualmente como estudiante, pero nosotros no sabemos realmente las intenciones de otras personas. Entonces tratamos de protegerlos de todas maneras, ¿sí? Dentro de los alcances y posibilidades tecnológicas que tenemos para lo que son diferentes actividades y a su vez diferentes áreas de ciberseguridad, ¿sí? Lucas, Sí, lo que sí no señorita. entendemos mucho, ¿qué fue lo que pasó con eso? Se detectó un grupo que habían creado X personas, que no se sabe bien quiénes son, que yo ya los detecté, sí, nombres, apellidos y demás, y empezaron a sumar al grupo alumnos de las distintas divisiones, de las distintas tecnicaturas, de distintas comisiones y de diferentes cortes. Yo lo detecté en el momento. Lo que pasó fue que alguien se tomó atribuciones que no correspondía para llevar lo que es todo el material de estudio y demás cosas así, aprovechando esos grupos, ¿para qué? Claro. Para utilizar lo que es marketing de diferentes páginas de un canal de YouTube. O sea, Eso estaban robando puede... información, Lucas. Bueno, Estaban gracias. robando Exactamente, información. Bien, exactamente. Entonces nosotros no sabemos las ideas que tienen otras personas. El tema si era solamente para llevar seguidores o hackear teléfonos. Entonces actuamos sobre el momento, se tomaron las medidas correspondientes y por eso fueron los mensajes que se enviaron. Pero quédense tranquilo que no lograron hacer nada. Lucas, por No le ejemplo, dimos margen a nada. Sí, por ejemplo, yo veo que en el grupo en WhatsApp donde pasas información somos 62 miembros, el cual claro. ahora nosotros estamos So- participando 42. sí, pero en Ahora, total son, claro, porque hay algunos compañeros que no han asistido a clase y otros se están desconectando. Porque yo veo todo por el sistema de Zoom. Entonces, bien, no nos olvidemos que hay gente que nosotros no sabemos cuáles intenciones. Caras vemos, corazones no sabemos, se dice. Entonces, por eso siempre estamos al tanto de cualquier situación o lo que pase en el medio, ¿sí? Así que quédense tranquilos. ok. De los alumnos que usted dice, hay muchos que también hay profesores, en el grupo está el coordinador general, hay demás coordinadores, entonces estamos todos trabajando en equipo. Así que quédese tranquilo. perfecto, Lucas, gracias. Vamos, esperamos a Marco que ya se está por conectar, ¿sí?
Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Hola, profe. Hola, Bien. profe. Marquito, Hola, hola. ¿cómo andas? Hola, ¿Qué, profe. qué Profe, cuentan de bueno? pasamos por penales, profe. Eso es lo único bueno. Otros no pueden decir lo mismo. Están calladitos. Algunos están resfriados y te durmieron afuera, así que complicado el tema. Qué feo, qué feo. La gallarinada, no, un domingo, una gallarinada. No, no hay ningún gallarín por aquí, ¿no? Yo diría que no deberían hablar tanto, ¿no? Pudieron ganar en el primer partido con 10. O sea, es impresionante. Tuvieron que ir a penales. ¿Viste el gol que hizo Maradona con la mano? Bueno, vos habrá sido. ¿Lo viste el gol que hizo Maradona así con la mano? ¿Lo No, profe, vieron? no vi. Yo no lo ¿No vi. vi? Fue en el No, 86. éramos muy Claro, pequeños. con la razón, yo no fui en esa fecha ni he Estaban, nacido. estaban en el jardín ustedes. Bueno, es el famoso gol de la mano de Dios. Bueno, el de ayer fue el de la comba de Dios. Mira que hizo así y entró. ¿O no? Santiago, ¿qué opinas vos? Sí, Sí, es la pero comba. otra vez no, No, otra vez no otra va vez a hizo pasar. historia, otra vez hizo historia Juan. Pero fue la comba de Dios. Y ahí, más o menos, y adentro. Qué maestro. Lo que más lástima me da son los de Talleres que juntaron 60.000 personas para que no hablaran. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, cuéntenme cómo venimos con el de la cara de alguno. De quien mata. Bueno, ¿cómo venimos con los proyectos ya? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo fue la clase con los profesores Pelufo, con el profesor Rafael? ¿Pudieron hacer la actividad del profesor Rafael? Bien, ningún problema. No era nada grave, digamos. Más allá de que era mucho, no era nada grave. Y con Pelufo venimos todos de 10, ¿o no? Hoy Sí, no sí. hablan, Sí, che. todo Bueno, perfecto, todo perfecto. bueno, perfecto. Bueno, entonces arrancamos con la materia, ya no hay más temas para hablar. Vamos a arrancar con la materia mía, ¿sí? Que es Prevención y Control de Incendios 2. ¿Qué vamos a hablar hoy o qué es lo que vamos a dialogar hoy? En donde voy a pedir que todos participen de alguna manera, porque muchos de ustedes por ahí ya tienen experiencia en esto y está bueno que se lo transmitan a sus compañeros. Hoy vamos a hablar de conocimientos sobre la organización de servicios contra incendios, formación, capacitación y adiestramiento de brigadas. ¿Les suena eso? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes pertenece a alguna brigada en su entorno laboral? No, ¿Nadie es brigadista? ¿Alguno es bombero? Yo, Marcos, yo soy brigadista ahí en la central, brigada auxiliar. Le damos asistencia a la gente del turno de operaciones y nos capacitan todos los años con distintos entrenamientos. ¿Querés contarnos un poco de tu experiencia? Sí, nos entrenan en incendios, también nos entrenan en rescate sobre todo con cuerdas, rescate en altura o en espacios confinados. Ujú. En planta y después nos llevan al CEBE. Un año nos llevaron a Villa El Dique, en un hotel abandonado, prenden fuego ahí y tenemos que meternos con estructurales, equipo de respiración autónoma. Y últimamente entrenamos en el CEBE también, en Río Terceros, que también hacemos entrenamientos con incendios reales, incendios estructurales, incendios con líquidos inflamables y rescates en altura o en espacio confinado también utilizando métodos de cuerda, poleas y demás, Marcos. Muy bien, muy bueno. La verdad que muy,
muy intenso y bastante, digamos, extremo, digamos, de alguna manera, la capacitación y el adiestramiento, ¿sí? ¿Y cómo llegaste a ser brigadista? Contanos un poco cómo se llega a ser brigadista, ¿sí? Y cómo te buscan. Eso es lo que yo quiero más o menos que transmitas. Los brigadistas de la central son la gente del turno, los que van rotando. El ayudante jefe de turno es el jefe de la brigada. Ellos son los brigadistas, son 7 guardias y ellos los van entrenando. Y en mi Ujú, posición, yo estoy trabajando en seguridad industrial. Hay algunos sectores que somos brigadistas auxiliares que si se llega a dar alguna emergencia en el turno diurno, tenemos que nosotros darle asistencia también a la brigada principal, por así decirlo. Por el puesto de trabajo que yo tengo es que nos han agregado a la brigada auxiliar. Tenemos que hacer estudios médicos, ergonomía, espirometría, varias, sí, psicotécnicos también para la brigada, pero nos han llamado por el tema por la posición en el trabajo. Tengo compañeros que son bomberos ujú. y, bueno, yo no soy bombero, pero bueno, está bueno, es intenso, es medio heavy algunos entrenamientos, son medio heavy algunos entrenamientos, pero está muy bueno. Viene gente de Buenos Aires a hacernos los entrenamientos y también tenemos entrenamientos internos también en planta con las guardias, con los bomberos. Tenemos un convenio con los bomberos de Embalse, así que tenemos bomberos Ujú, permanentes ahí que también nos dan capacitaciones, bomberos con experiencia en trabajo con cuerdas, trabajo en altura, incendios, así que está bueno. Yo, no me gusta mucho el fuego, esas cosas, pero está bueno aprender cosas nuevas. ¿Y cómo fue que llegaste a ser brigadista y no te gusta el fuego? No, no es que no me guste el fuego, hay que respetarlo. Hay que respetarlo, cuidándose con los EPP que tenemos, por lo que nos han dicho gente de otros que son bomberos, los EPP que tenemos nosotros son a nivel nacional, a nivel mundial casi serían lo mejor que hay. Son trajes estructurales muy livianos que protegen mucha temperatura. Los Ujú, tubos de los equipos de respiración autónomos son de fibra, son livianos. Nada ujú, que ver con los que tienen los bomberos voluntarios de distintas dotaciones. dotaciones. Nosotros tenemos equipos muy buenos, botas estructurales, cascos, hasta los guantes. Y los equipos, los autobombas, también por lo que nos han dicho la gente que nos capacita a nosotros, que andan por todo el país, que son de la mejor tecnología, y bueno, uno por ahí se confía con eso también. Así que no hay que tener temor, pero hay que tener respeto. Y cuidándose también y O escuchando sea que vos a los que más llegaste, saben. está bien, o sea, vos llegaste a ser brigadista eh, por decisión propia o sos No, 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 no brigadista por el por puesto. obligación. Por obligación y porque se cobra un ítem también por ese, por ser en la brigada, por estar en la brigada también. Está bien. ¿Y vos podés Una negarte, por remuneración, ejemplo? ¿Podés sí, negarte? sí, Ujú, sí, puedo podés negarme negar. también. O Ujú, sí, sí. puede que ellos te digan O que me no pueden rechazar ten... también. ¿Cómo? O me pueden rechazar también si nos Ahí, ven en los. ahí, No, ahí también. estoy, Sí, ahí estoy, nosotros cuando ahí a quiero nosotros nos llegar. evalúan, a nosotros nos Ujú, evalúan y cuando hacemos los entrenamientos después nos evalúan y nos pueden poner en 3 posiciones. En el frente de batalla, por así decirlo, ujú, en la segunda línea o en la tercera línea, que sería ya más organizativo, tema organizativo, no tanto en el frente de batalla. Y si sería se da más mal para sería la que la tercera línea es coordinación, más lo que se encarga de la evacuación, digamos.
no, coordinar cómo actuar ante una emergencia. Todo Está lo que bien. coordino, lo que dicen, che, entras vos con la manguera, entras vos, va coordinando. Y yo, Ujú. aunque no me guste, estoy en la primera línea. Me han visto aptitudes para trabajar Nunca le dijiste que no te gusta el fuego, por la duda. no me bueno, ya está, no, no, está bueno, está bueno. Y bueno, y también nos evalúan con eso y los aptos médicos. Hay mucha gente que no le han dado tanto psicológicamente o físicamente tampoco. Así que Ujú. se han rechazado a varios brigadistas. Mira vos. ¿Por qué estamos hablando de todo esto y cuál es la razón, sí, que estemos hablando de todo esto? En algún momento, en alguna empresa, puede, sí, prendí el hogar, estoy viendo que no se me caiga la leña, sería muy gracioso, estoy viendo control, dice, y se me queme la mesa, ¿no? Eso sería ilógico. En algún momento puede que a ustedes les diga el dueño de la empresa, decir, mira, necesito armar la brigada, ¿sí? Y necesito que veas vos cómo me armarías la brigada, ¿sí? En la mayoría de las empresas donde hay trabajos, llamémosle tradicionales, ¿m? Es muy probable que el brigadista lo pueda encontrar yo y tratar de que lo haga de manera voluntaria. Si se niega, yo no lo puedo obligar, ¿sí? Yo no puedo obligar a alguien a ser brigadista de manera, digamos, de manera de dictador, decir, no, vos sos brigadista. En el caso de una fábrica donde hay productos químicos, claramente cada uno de los integrantes de la parte productiva tiene que conocer medianamente todas las cuestiones básicas, o sea que medianamente termina siendo brigadista por obligación, no necesariamente en caso de acciones, como dijo recién, ¿cómo era Marcos? No, ¿cómo era el nombre? Sí, Marcos, como dijo Marcos, no acciones de primera línea, pero sí acciones de segunda o tercera línea. Yo le voy a solicitar que hoy cada uno de ustedes trate de pensar o imaginarse cómo yo en una empresa detectaría cuáles son las personas más óptimas para formar parte de la brigada. En la mayoría de los casos la hacen sencilla. Van, dicen, ¿quién es bombero? Yo, listo, soy de la brigada, chao. O no, Marco, es la típica. Si sos bombero, sos de la brigada, no hay vuelta atrás, te tocó. ¿Sí? Pero a veces es muy probable que no tengamos ningún bombero dentro de la fábrica. Entonces nosotros tenemos que armarle la brigada y tenemos que formarla con gente que da el perfil para ser brigadista. Es muy difícil encontrar a las personas adecuadas porque a veces encontramos gente que ante determinadas condiciones se paraliza. No sé si alguna vez les pasó, ¿sí? O saben de alguien que ante determinadas condiciones se paraliza y no sabe qué hacer. ¿Sí? Yo tenía un compañero, por ejemplo, que veía una araña y no, era aracnofóbico. Veía una araña y se quedaba así, no. Pero voy a decir una arañita que va y le mete un cachetazo, la mata. Él veía una araña y no se podía mover, se frenaba, se petrificaba, ¿sí? Y no tenía manera de desbloquear eso. Bueno, hay gente que ante, qué sé yo, ve sangre y se desmaya, ¿sí? Como hay otros que son todo lo contrario,
que ante cualquier evento o circunstancia quieren participar o quieren hacer algo y no están ni instruidos ni capacitados. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? ¿Qué pasa si alguien quiere hacer algo y no está ni Entorpece, entorpecen entorpece? y complican también las maniobras, la emergencia, por así decir. Entonces quiere decir que el que es voluntarioso o que tiene mucha voluntad de hacer cosas, pero no está instruido ni capacitado, ni nombrado, ¿sí? Porque puede que esté instruido o no está nombrado por alguna cuestión, sea como dijo Margo, de salud, de física o de lo que sea, o psicológica, esa persona tiene que estar apartada, tiene que tener que, para qué acción tiene que hacer esa persona. ¿Qué harían ustedes si entran a una empresa? ¿Sí? Profe, Llamémosle, sí, algo que es muy importante que he visto en otros lados, también un líder o un supervisor de rescate de la brigada, sí, que sí, dé las siempre hay órdenes, un... que dé las órdenes, Exacto, exactamente. Pero la gente que no tiene que actuar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mantener cumplir, distancia, claro, pero ¿cómo? ¿Basado en qué? Yo a lo mejor estoy a 5 metros del fuego y para mí estoy a una distancia y digo, mira, che, mira el fuego, eso que hay ahí. A ver, Y ¿qué es con lo que una tiene capacitación. está bien, pero ¿qué tiene que haber? ¿Un plan de qué? Tiene que haber Un como un plan plan de contra emergencia, de incendios, Plan de última. pedir acción. Un plan de evacuación. contingencia. Un plan de acción, un plan de emergencia, un plan de De evacuación. evacuación. ¿Sí? No sé si vieron, se suele poner en algunos punto de encuentro. ¿Sí? Sí, Que es un puntito Sí. con todas flechas, punto de encuentro. sí. Normalmente lo saben hacer en las estaciones de servicio. ¿Sí? Pasa cualquier cosa, punto de encuentro, tú, se van todos ahí, es el lugar seguro. ¿Sí? O sea, esa persona que no tiene, vamos a hablar mal y pronto, no tiene nada que hacer, porque no está ni nombrada, ni tiene las condiciones, ¿sí? Esa persona tiene que tener una directiva para que no haga lo que no debe hacer, ¿sí? Entonces tiene que haber un plan de contingencia, un plan de evacuación, y esa persona tienen que ser alejadas. Entonces, si usted tiene, si alguien los llama y le dice, mira, necesito armar la brigada, ¿qué es lo primero que le van a preguntar al dueño? Si alguno es bombero. Bueno, ¿qué otra cosa? Si Si tiene tuvo algún algún plan de curso, evacuación. Si tiene un plan de evacuación, de nada me sirve nombrar brigadistas si no tengo un plan de evacuación para la gente que no tiene nada que hacer. ¿Se entiende? Porque si esa gente que no tiene nada que hacer, yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, va a hacer lo que no debe hacer. Y como dijo Marco, me entorpece. Les voy a contar una situación que pasó en una fábrica. Entra un muchacho nuevo a trabajar que es bombero, pero no estaba en la brigada, hacía una semana que estaba. Resulta que se prende fuego un tacho de basura, ¿sí? Y este chico, que recién entraba por querer destacarse y querer mostrar que él era, digamos, una persona que le servía a la empresa, o sea, quería, a través de su voluntad, quería de alguna manera demostrar para que dijeran, che, mirá, viste, tomamos este. Entonces fue, buscó un matafuego, ¿sí? Sin percatar de que en ese tacho
había restos de grasa y aceite. Fue con el matafuego a querer apagarlo, lo que no lo aplicó de manera correcta, porque no sabía que había aceites y grasa, ¿y qué hizo? Desparramó más el fuego. Desparramó más el fuego. Mientras que el operario que era de la brigada que tenía que hacer esa acción, estaba buscando el matafuego porque no lo encontraba, porque lo habían sacado del lugar donde tenía que estar. No sé si se termina de entender cómo, ¿sí? Una persona que no tenía nada que hacer, lo único que hizo fue hacer que el fuego se propagara más, ¿sí? No pasó nada, después se apagó todo, pero se entiende que hay gente que por voluntad propia no tiene que hacer las cosas porque entorpece a los que sí tienen asignado una tarea. Pasa, profe, que creo que muchas veces no estamos instruidos. A mí me pasa en el trabajo, pasó acá Sí. en el turno que un chico que es el operador, el que levanta los reclamos, empezó a ver fuego atrás de él, que son los tableros que comandan toda la energía, toda la ciudad, y él agarró el primer Ujú. matafuego que encontró y no era para electricidad. Y Y fue más el no lío que contó mal el hizo. cuento, claro. Claro. Pasando la puerta de vidrio están los matafuegos que corresponden, pero él, vamos a hablarlo en criollo, como que se abatató. Es un sector donde hay muy pocos empleados y creo que tampoco está capacitado él por gente de higiene y seguridad o bomberos o lo que fuere, para ver qué tiene que hacer, en qué caso tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y a nosotros también nos pasa, ¿no? A nosotros creo que se cubren de la boca para afuera en el sentido que, chicos, acá están los matafuegos en los vehículos, pero nunca nos hicieron accionar un matafuego, nunca nos hicieron decir, bueno, chicos, tienen que tomar estas instancias o estas acciones. Eh, pero bueno, creo que bien. Bien, O está puede ser a nivel perfecto. general acá o lo que yo veo, No, ¿no? no, no, pero vamos a hablar de eso. Me gusta lo que planteaste. ¿Se acuerdan en las primeras clases que les dije yo de quién dependía la seguridad? ¿De quién depende la seguridad? Creo que son responsabilidades compartidas, un poco nuestra y un poco de la empresa. La seguridad de mi persona es 100, a ver, no vamos a decir 100%, pero 90% mía. depende de mí. Si yo no sé cómo tengo que actuar o yo no sé qué hacer ante determinada situación, es mi obligación personal ir y exigir que me digan qué hacer, porque me estoy protegiendo a mí mismo. ¿Se entiende? Si yo digo, che, mira, vos sabés que yo trabajo acá y acá hay tablero eléctrico, ¿qué pasa si se prende fuego esto? No, mira, si se prende fuego, anda a agarrar los matafuegos que están allá. Ah, bueno, perfecto. Che, vos sabés que yo, la verdad que no pertenezco a ninguna brigada y ante el fuego yo agarro pánico y salgo corriendo. ¿Para dónde tengo que salir corriendo? Ah, no, mirá, acá hay un plan de evacuación, vos tenés que estar en este lugar, tenés que hacer esto, tenés que ir acá. Yo no tengo que esperar que venga el de seguridad a decírmelo. Y eso es importante que ustedes lo transmitan cuando hagan estos planes de evacuación y cuando busquen, ¿sí? El armar la brigada contra incendio, es hacerle entender a la gente que en cualquier momento se me cae el tronco y me queda en el medio abajo de la mesa. Esperen un segundo, no se me vayan, si no se me quema la casa y va a Ahí ser un tenés un práctico, plan de va a acción. ser, Vivo va a indirecto. ser un práctico rápido. Denme un segundito, si no voy a hacer lío.
Ahora me quedo más tranquilo, ya está. Ya lo acomodé, porque había puesto un tronco grande y se me estaba quemando lo de abajo y digo, ya me tengo que rodar y Le se me fue. pregunté si tenías el matafuego ahí. No, no lo tengo en el auto. E- Entonces, ustedes Profe, tienen que transmitirle a la gente ese concepto. A ver, y después mucho de capacitación, mucho de decir, bueno, a ver, en el caso de que pasa tal cosa, ¿cómo tienen que proceder? Tienen que haber capacitaciones. A ver, yo sé que para las empresas las capacitaciones son un perno. En todas las empresas donde yo estuve, cuando venía el de seguridad a hacer capacitación, le decía, bueno, la cortita, 20 minutos, porque estamos trabajando y necesitamos producir. No sé quién me quiso hablar. ¿Vos, Pablo? Pero- yo, profe, Sí. le comento, me tocó estar en un proyecto grande, en una obra ahí en el sur, Ujú. y el drama con eso, o sea, las capacitaciones les daban lo mismo la empresa, eso no faltaban, porque creo que por ley también lo tienen que hacer. Pero pasaba que no, la gente no le daba bolilla, se olvidaba. Después, cuando hacían las auditorías, porque nosotros le hacíamos la obra a otra empresa, que era la dueña de casa, como quien dice, cuando esa empresa hacía la auditoría, nadie sabía nada. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pidieron por el tema del peligro, en el caso de una emergencia, es que nos manejemos todo por radio y que solo obedeciéramos las órdenes del líder o el capataz o un superior y se hacía lo que decía el líder y no nada más. Lo que sí teníamos que tener muy muy en claro eran los puntos de encuentro. Claro, los puntos de encuentro claramente tienen que estar bien determinados, ¿sí? Y a su vez, tiene que Yo creo que estar eso, determinados los puntos de, o sea, las acciones que tiene que hacer ante la evacuación. claro, yo creo que ¿Sí? eso A lo ver, hacían también porque era mucha gente, muchas personas. claro. Sí, 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 sí. Pero a lo que voy yo es, no podemos bajo ningún punto, ¿sí? Agarrar y tratar de decir, por ejemplo, en este caso, suponete que vos, como me dijiste, agarran y hacen ¿cómo es? La auditoría y la auditoría da que la gente no sabe qué hacer en tal o cual, digamos, acción, ¿sí? Pero cuando se dio la capacitación, normalmente en todas las capacitaciones te hacen firmar, ¿o no? Entonces, Sí, cuando vos firmaste, es como que diste, yo me capacité, ¿o no? Sí, profe, Entonces, tiene si razón. después Una agarra y declaración decís, jurada. si después agarra y decís, no, mira, yo no sé qué hacer o no sé qué es lo que tengo que hacer, y es como un poco, digamos, ingenuo aludir que no hiciste la capacitación cuando firmaste. Entonces, ¿qué te van a decir? Bueno, entonces cuando yo hice la capacitación o cuando te di la capacitación, vos no prestaste atención. A ver, sí. Pasa es que, una por ejemplo, cuestión profe, cultural. Sí, sí, yo la semana pasada estábamos en el parque industrial acá sí. y bueno, a nosotros nos mandaron a hacer otra tarea y cuando veo un compañero nuestro, ahora nos están obligando a usar los arneses, que está Sí, buenísimo. La cola de mono lo había puesto en el preensamblado de baja, por las dudas que se ah, cayera. ujú, ¿Me entendés? Entonces, sí, ese sí, tipo de cosas que yo me acerqué y le dije, saca de ahí el mosquetón, la cola de mono, porque sí, si eso vos te llega a caer fricción y rompe el protegido del cable, que no es una ujú, aislación, queda sí, electrocutado. claro, Pero muchas veces, a ver, creo que si bien nosotros rendimos la BT1, la BT2, pero como que faltaría un poco en el caso mío, ¿no? Digo, sí. en la empresa donde yo trabajo, en la cooperativa, faltaría un poco más de capacitación y también que la gente sea un poco más idónea, de a ver cómo cuidarse uno mismo.
Sí, a ver, contra la desidia de la gente no hay ningún tipo de vacuna. ¿Se entiende? O sea, si yo no sé cómo será el caso, no quiero hablar particularmente de ese caso, ¿sí? Pero yo voy a hablar de los casos que yo viví, que son míos, ¿sí? Que son experiencias personales que no van a afectar a nadie externo. Y a veces cuando ingresaba gente a trabajar, en ese tiempo yo trabajaba en fabricaciones militares, ingresaba gente a trabajar que ingresaba a través de recomendaciones gremiales, ¿te me entienden a lo que me refiero? En donde esas personas no tenían ningún tipo de preocupación por sus propias seguridad. Nos encontrábamos con gente que por más que las capacitaba, iba y nunca, como decíamos nosotros con un profe amigo en un secundario que dábamos, tenían, digamos, la mente de teflón, no se le adhería nada, o le decía las cosas y como que le rebalaba, ¿viste? Eh, Esas son situaciones que son externas, o sea, la desidia de la gente no la podés, digamos, manejar vos ni tener la posibilidad vos de decirle, bueno, pero mira que te podés morir, digamos, y eh, como que no lo terminan de entender, porque a lo mejor o nunca vieron que se murió a nadie trabajando en el mismo lugar ahí, o porque creen que nunca les va a pasar nada. O sea, los accidentes justamente se dan porque la gente cree que no va a pasar nada. Nada, ¿pero qué va a pasar? Nada, no pasa nada, ¿me entendés? Y es el desconocimiento del peligro es uno de los factores más preocupantes en la seguridad, ¿sí? Yo si desconozco cuál es el grado de riesgo que estoy corriendo, eh, eso es muy grave, porque si yo no sé cuál es el riesgo que estoy corriendo ante hacer tal o cual cosa, las probabilidades de que me pase tampoco sé cuáles son. ¿Se entiende lo que digo? Y el, digamos, lo peor que te puede pasar es ignorar el riesgo que vos estás, en el cual te estás metiendo, digamos. Si vos ignorás el riesgo, es lo más grave de todo. No sé, Marco, si eso en algún momento ustedes lo hablaron en sus capacitaciones. Sí, muchas veces tenemos hay gente que no nos presta atención también y hemos visto gente que está medio dispersa y las tenemos que hacer entrarle por otro lado también, entrarle por otro lado también. Claro. Bueno, había un caso práctico, el jefe de seguridad de fabricación militares hacía un ensayo, digamos, muy entretenido y muy didáctico a los recién ingresados. Él agarraba y te mostraba, por ejemplo, fabricación militar tenía un depósito de 3.000 kilos de nitroglicerina. La nitroglicerina tiene, decía uno, o sea que 3.000 kilos son 3.000 litros, son 3 tanques de 1.000 litros. Para que tengan una idea usted, un tanque de agua de una casa, un tanque grande, digamos, es de 1.000 litros, había 3 tanques de esos así. Entonces les mostraba a él, los tanques eran todos de acero inoxidable, todo bien. Entonces agarraba después con un goterito, sacaba una gota de nitroglicerina, ponía la gota así arriba de una mesa de madera
¿sí? Arriba de una chapita de una mesa de madera, y agarraba con el martillo y le pegaba un golpe a la gota de nitroglicerina. Y le dejaba un hueco así a la madera de la mesa. Un hueco así. Entonces dice, imagínense si una gota hace eso, saquen la cuenta lo que hace 3.000 litros. Entonces, esas, nosotros le llamamos la terapia de shock, le digamos, la terapia de shock, eso hacía que vos de alguna manera te dieras cuenta, ¿sí? De dónde estabas, con qué estabas manipulando y cuál eran, porque claro, imagínate, todo se sorprende, pone una gota y le mete un martillo, se hace un agujero así, claro, todos abrieron los ojos así, no le podían creer, ¿sí? A veces hay que llegar a eso, ¿sí? La cruel realidad, le decían también algunos, la cruel realidad, porque tienen que de alguna manera identificar o manifestar cuáles son los riesgos. A veces vos Marco, no podés, una acotación. sí, sí, Una vez dimos una capacitación sobre el uso correcto de armas de seguridad, porque generalmente, ¿cuál es el problema? La gente lo usa sí, flojo, sí. incómoda, y bueno, tuvimos que dar una capacitación y le dijimos a la gente, hasta una mujer había también, si no quiere mirar, no mire, pero había ahí una foto en la cual están las consecuencias de usar el arnés suelto, el prepucio pelado. Sí, es así, queda todo, Sí, sí, mejor sí. dicho, los testículos pelados por el mal uso del arma de seguridad y hay miércoles, hay todo reaccionar. Así que ahora cada vez que les digo, ahí nomás se ajustan a lo más posible el arma de seguridad. Muchas veces hay que ser Claro, sí, sí, hay que medio, hacer medio, terapia de shock, terapia de sí, shock, totalmente. terapia de shock. Bueno, yo les voy a dejar una tareita para que ustedes hagan. eh, y como decía, en el caso de que a mí me contrate una empresa para hacer su brigada antiincendio, ¿sí? Su brigada de incendio. Obviamente que no siempre voy a poder tener dentro del equipo de gente bomberos, que sería lo ideal, que todos fueran bomberos, listo, ya está. La brigada con incendio, ¿cómo la hago? Y son todos bomberos, ya está. Ya tienen, digamos, una formación de manejo fuego, digamos, bastante desarrollada. El tema es que a veces me voy a encontrar con un montón de gente que no es bombero, que no conoce nada, y yo tengo que armar la brigada. Entonces quiero que me escriban en una hojita, así a mano nomás, para que lo charlemos la semana que viene sin nada así complicado. ¿Cuáles serían las preguntas o cuál sería como la encuesta que le harían a la gente para poder identificar quién sería apto para formar parte de la brigada y quiénes no cuadrarían, llamémosle de alguna manera, o no están, digamos, dentro del perfil de las personas que buscamos para formar parte de la brigada. A ver, por ejemplo, voy a hacer algunas preguntas así que haría yo, qué sé yo. A ver, lo primero que le preguntaría es, ¿te gustaría formar parte de una brigada? Si el tipo me dice, no, no me gustaría, ¿para qué lo voy a obligar? ¿O no? ¿Para qué voy a obligar a alguien a formar parte de algo que no quiere formar? ¿Sí? Entonces, ¿te gustaría formar parte de una brigada de control de incendio? Porque, ¿cuál es el objeto o cuál es el objetivo de tener una brigada contra incendio en una fábrica? ¿Cuál es? A ver, ¿alguien sabe cuál es el objetivo? Van a ser los primeros Y que actúen en un caso de un incendio o actuar algo. ante,
son los primeros que actúan, pero ellos están para contener y brindar seguridad a la gente de la fábrica. Ellos no están para apagar el fuego. Si es un fuego chico, sí, lo apagan. Pero el objetivo de ellos no es apagar un fuego, ¿sí? El objetivo de ellos es contenerlo para que no se haga, mira, hasta que lleguen los bomberos, que son los que se dedican a apagar fuego, y se apagan el fuego. Ese es el objetivo, ¿sí? De la brigada. Entonces, por ejemplo, otra pregunta que yo le haría es si tuviste alguna experiencia con fuego. Porque, a ver, el tipo me dice, no, mirá, yo no sé, nunca tuve como una experiencia de fuego, incendio, yo no sé, viste, me da miedo. Bueno, si te da miedo, ya directamente lo vas descartando, porque no vas a poner al frente de una brigada contra incendio a alguien que le da miedo el fuego. ¿Se Es quien entiende? activa los protocolos, ¿o no, profe? ¿Cómo? Son quienes primeros en activar el protocolo. Claro, son los primeros en decir, bueno, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Porque, a ver, yo no hablo de una fábrica de 2.000, 3.000 empleados. Hablemos de una fabriquita de 10, 15 empleados. Yo tengo que tener por lo menos dos, tres tipos, ¿sí? Uno que me maneje cómo vamos a hacer la evacuación, que vea que la evacuación se haga y como corresponde, y que se vaya retirando la gente, porque la gente que no tiene nada que hacer se tiene que ir porque si no, como dijo Marco, lo único que hace es complicarte a vos tu tarea. ¿Sí? Yo lo que quiero es que hagan una encuestita, ¿sí? Puede ser 5, 6. La cantidad de preguntas las definen ustedes, ¿sí? Porque son ustedes los que van a encuestar al posible candidato para ser parte de la brigada. ¿Sí? Otra pregunta, qué sé yo, a ver, eh, ¿tuviste alguna experiencia? ¿Te da fobia el fuego? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Preguntas así. Profe, Sí, yo, por ejemplo, no iniciaría con preguntas, sino iniciaría con contarles cómo funciona, cómo explicarle de qué se trata, porque por ahí la gente se asusta por no saber. Entonces ya del vamos a decir, no, yo fuego no, no me pienso meter en esa. claro. Bueno, evidentemente que esa sería, digamos, la primera instancia, porque vos lo estás entrevistando para saber si puede formar parte de la brigada. ¿Sí? Bien, Después, por ejemplo, también tenés que identificar los voluntariosos o los espontáneos. Los espontáneos son esos que pasa algo y salen corriendo y ya quieren hacer todo, pero no son ordenados, no son organizados, no siguen ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de procedimiento. Esa persona tampoco puede formar parte de la brigada, porque un día te sale por el otro, y te sale para el otro. ¿Me entendés? Entonces, el metido. el metido, exacto, ¿sí? No quería decirlo tan así. Pero, ¿cómo harían ustedes para identificar? A ver, no es un examen, esto es para que entre todos podamos tirar ideas y preguntas y algunos decían, ah, mira, esta pregunta está buena. Y todo esto les va a servir a ustedes para ir formándose de manera criteriosa, ¿sí? Cómo armar una brigada con diseño, porque les puede pasar o no. Les puede pasar que terminan haciendo un asesoramiento en una empresa y le dice el dueño, necesito armar una brigada contra incendio. ¿Sí? ¿Cómo la armo? ¿Cómo hago? Como bueno, sí, a ver, lo primero que le pregunto, ¿tenés bombero? ¿Se entiende? Otra cosa que le preguntaría, ¿conoces cómo funciona un matafuego? ¿Conoces las clasificaciones de los matafuegos? ¿Me entendés? Para saber qué nivel de instrucción tiene también. Porque a lo mejor tipo me dice, mira, nunca usé un matafuego. Pero vos sabés que hay distintos tipos de matafuegos. Sí, ya sé que hay matafuegos que sirven para una cosa y matafuegos que sirven para otra. Listo, vos ya ahí tenés, digamos, ya tenés como si fuera una beta de que el tipo tiene alguna idea. Ahora, si vos al tipo le decís,
Conocés que hay distintos tipos de matafuego y te dice, no, ¿qué? ¿No son todos rojos? Y listo, ese tipo es un peligro. Te agarra cualquier matafuego y en vez de solución te genera un conflicto. Más allá de que vos lo tengas que instruir todo, pero siempre va a buscar los más preparados y los mejores formados, ¿o no? Le podríamos preguntar si ellos se sienten capacitados para, con lo que ya saben, digamos, a qué se dedica la brigada, si se sienten capacitados para formar parte. Bueno, está bueno. Bueno, se entiende, digamos, no se pongan así a decir, bueno, tengo que tomarme 2 horas para hacer las preguntas. Vayan pensándolas y mientras las van pensando, las escriben. Tienen 7 días. Si no escriben ninguna, no importa. Los que las escribieron les van a ayudar a decir la semana que viene, che, mirá, mira que viene esto, mira que viene lo otro. ¿Sí? ¿Les parece, les entretiene la actividad que les propongo? Sí, profe. Es como Sí, para profe. empezar, digamos, un poco a formar criterio también. ¿Sí? Bueno, gente, buenas noches, vayan a descansar, a cenar los que tengan que cenar, a hacer la comida los que tengan que hacer la comida y a su casa los que tengan que ir a su casa. No es por usted, Titina, que lo digo. Me queda rato a mí acá todavía. ¿Estás con la enfermería ahí? Estoy con la enfermería. Oh, me imagino que por lo menos va a aprender a sacar sangre. Mira, ¿viste? Qué loco. Buen provecho, Titila. Bueno, Gracias, gracias. chicos, espero que les haya entretenido la clase de hoy, que no se me hayan aburrido. Chao, profe. Y nos vemos el lunes que viene con la actividad, los Chao, que la pudieron profe. hacer. Buenas noches. ¿Sí? Nos vemos, Chao, buenas muchas noches. gracias a Chao, todos. buenas Profe, noches. buenas noches.